Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para cada uno de nosotros estar acá, en este lugar, reunidos para alabar al Señor, porque podíamos estar en cualquier lugar, pero elegimos buscar su presencia. Les voy a invitar a que por favor se pongan de pie y me acompañen en sus Biblias al Salmos 145. Cuando lo tengan, por favor, si me dan fuerte a mí. Salmos 145. Amén. 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 Dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Yo estaba viendo, hermanos, qué significa inescrutable, y dice que es algo que no se puede averiguar, que es algo que no se puede entender. Y en la versión de Dios habla hoy, dice: su grandeza excede nuestro entendimiento. Entonces, hermanos, qué maravilloso es tener un Dios tan grande que nos ama a nosotros que somos tan pequeños, que podríamos decir, no dice la palabra correcta, tan insignificantes, pero Él se ha fijado en nosotros y nos ha dado su amor. Amén. Entonces, hoy alabaremos a ese Dios tan grande que aún en su grandeza nos ama como sus hijos. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Vamos a orar para bendecir este servicio. Amado Padre que estás en el cielo, damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Señor, tu palabra dice que eres tan grande que nuestra mente no alcanza a comprenderlo, Padre Celestial. Eres maravilloso y aún así eres nuestro Padre Celestial. Gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos. Y en esta hora, Señor, te damos gracias por estar en este lugar, porque nos permites estar con vida y poderte buscar, Padre Celestial. Te pedimos también que bendigas todo lo que pasa en este servicio, Señor, que podamos aprender más de tu palabra, que podamos tener nuestros sentidos abiertos, Padre Celestial, para poder entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros el día de hoy. Señor, que podamos estar atentos, Padre, a que en cualquier parte de tu palabra tú tienes algo para nosotros. Bendice a Pastor Gerson, bendice a Pastor Aparito, bendice a cada uno de mis hermanos que ya se encuentran acá. También trae con paz y con bendición a los que vienen en camino, Padre Celestial, y bendice a cada uno de los hermanos que nos están viendo a través de la transmisión. Te pido, Señor, que bendigas a hermano Checha y a sus hijos, que siempre nos acompañan en línea, y también a cada uno de los hermanos que lleguen a ver este en vivo. En el nombre de Jesús te pedimos que te quedes con nosotros, que podamos disfrutar de este momento que es dedicado solo a ti, Padre Celestial. Gracias por tu amor y tu misericordia. Quédate con nosotros en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Así que le invito a gozarse en alabanza, hermanos, y le doy tiempo a Pastor Amparito. Amén. Bienvenidos una vez más a este lugar, amados hermanos. Yo quiero invitarle a que usted pueda sonreírle al que está delante, al que está atrás. Denle una sonrisa en el amor del Señor. Qué bueno es poder reunirnos y hacerlo con alegría. Si usted ha tenido problemas y dificultades en esta mañana para venir a la casa del Señor, le digo una cosa: gócese, porque el enemigo no está contento que usted busque al Señor, pero su corazón está agradecido y usted quiere buscar al Señor. Aleluya. Si en
Aleluya. A Jesús, al gran yo soy. Él es nuestro Salvador y por la sangre de Jesucristo hoy tenemos la autoridad para vencer las fuerzas del mal. Aleluya. Lo decimos con esta alabanza. Jesucristo tiene autoridad para vencer las fuerzas del porque Él nos ha dado libertad. Podemos cantar en la libertad del Espíritu. Podemos decirle, Señor, gracias porque nos has hecho libres. Hoy puedo danzar con libertad.
nuestra forma de ser y saludar al que está a la par suya, al que está allá atrás. Yo no sé usted si se goza que hayamos sobrevivido a la pandemia y que nos podamos volver a saludar con un abrazo, con un apretón de manos. Gracias al Señor, porque Él nos da esa oportunidad tan bendita, tan especial. No sé si a usted le pasa que a veces quiere expresarle al Señor su gratitud, pero se acaban las palabras. Y entonces empieza un momento de lágrimas en medio de nudos de la garganta, que ya no podemos decirle al Señor: gracias por tanta bondad. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque a pesar de ser como soy, tú me tienes con vida, me tienes con pie. Quiero invitarle a que en esta mañana podamos decirle al Señor con este canto: hoy queremos expresar nuestra gratitud a ti, Señor, que nos has dado todo. Quiero expresar
Muchas veces el enemigo ha querido hacer que nuestro pensamiento se confunda y que creamos que no hay propósito, pero Señor, en ti hay propósito y nos aferramos de tu mano, Señor, y creemos en tus promesas y en lo que tú has dicho para nuestras vidas. Señor, tus promesas son verdaderas y tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y hoy nos aferramos, Señor, a esa promesa, que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, tú, Señor, con todo nos vas a recoger. Tú estarás con nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy, Señor, nos acercamos a ti, clamamos a ti, Señor, para que abras las ventanas de los cielos y nuestros ojos puedan ver, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, Señor, y puedan ver y esperar en ti, Señor. Hoy te adoramos, Jesús. Hoy te adoramos, Cristo. Hoy te adoramos, Señor. Llénanos de tu presencia. Desciende a este lugar con poder y muévete en nosotros, muévete en medio de nosotros. Que nuestros labios no se cierren, que nuestros labios puedan ser abiertos para hablar contigo, para buscar de ti, para adelante, pero decírtelo con nuestros labios. Que sea una búsqueda personal, Señor, que sea un anhelo personal de crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Que no esperemos que porque los demás crecen, yo también entonces voy a crecer. Que sea algo personal en cada uno de nosotros. Que anhelemos crecimiento espiritual. Que anhelemos más de tu presencia. Llénanos de ti, Señor, en esta hora. Abre nuestros oídos, Señor, físicos y espirituales, que podamos recibir, Señor, el banquete que tú has preparado en esta mañana para nosotros. Que esa comida espiritual venga a saciar nuestra sed, nuestra hambre, y que podamos salir de este lugar llenos de ti, llenos de tu palabra, llenos de conocimiento, Señor, pero para poder compartir con el necesitado, con el hambriento que también está allá afuera, con aquel que nos rodea, con aquel que no tiene esperanza, que podamos dar palabras de amor, de esperanza, de vida, que vengan de parte tuya, Señor. Utiliza a tu siervo en esta mañana y que cada uno de nosotros podamos recibir lo que tú has preparado. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo y Espíritu Santo. Todo esto lo ponemos en tus manos agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y voy a dejarle el tiempo a nuestro pastor. Buenos días, hermanos. Quiero saludarles a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien. Les cuento que aquí en Chimaltenango llovió, no sé si allá con ustedes en la madrugada. ¿A cuántos les costó levantarse? Hoy estaba rica acá, los ponchos. Qué bueno saludarles, mis queridos hermanos, qué privilegio. Por favor, pongámonos de pie, mis hermanos, y quiero que me puedan acompañar a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Cuando lo tenga, por favor, me da un fuerte amén. 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 Marcos capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 11 al 21. Amén, hermanos. Amén. Vinieron entonces los fariseos
y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Dios Todopoderoso, porque nos permite reunirnos en este lugar, Señor, para adorarte, para glorificarte, para exaltarte y para darte toda la gloria y toda la honra. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Los discípulos y Jesús se dirigen a una región llamada Dalmanuta, dice el versículo 10. Pero aquí se encuentran con los fariseos y comienzan entonces a discutir con él. Y lo que empiezan, hermanos, entonces a pedirle a Jesús es una señal del cielo. Piden señal, pero le están pidiendo una señal para tentar. Ese es el propósito, tentar a Jesús. Jesús gimiendo, dice Reina Valera del 60. Una traducción creo yo que mejor es Jesús respirando profundo. Respira profundo y dice: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto digo que no dará señal esta generación, no se le va a dar señal. Los discípulos han sido capaces de seguir las señales que Jesús les ha mostrado, han visto lo que el Señor ha hecho, pero ahora vemos, hermanos, que los fariseos están pidiendo una señal. Algunos piensan, hermanos, que la señal que están pidiendo los fariseos es algo de tipo así como apocalíptico, ¿no? Que se pusiera el cielo negro, y algo totalmente sobrenatural. Por otro lado, también se piensa que los fariseos están pidiendo una señal como, por ejemplo, que Jesús entonces venza al imperio romano, ¿no? Y decir: bueno, si tú eres tan poderoso, tú tienes poder, entonces ¿por qué no vences al imperio
libras entonces de su yugo. Pero Jesús les dice: yo no les voy a dar señal a ustedes. El propósito, hermanos, de los fariseos era tentar a Jesús. Ese realmente era el propósito. Marcos consigna un tercer incidente ahora en el mar, donde la incapacidad de los discípulos, y otra vez se vuelve a recalcar la incapacidad de los discípulos para entender el significado de lo que Jesús ha hecho en medio de ellos, se hace perturbadoramente evidente que ellos no han entendido, que ellos no han comprendido. Hay una incapacidad en los discípulos para poder entender y comprender entonces lo que Jesús ha hecho. Su falta, hermanos, de visión muestra cuánto tienen todavía que aprender sobre su Señor. Y por eso es importante de que ellos estén con Jesús y están en ese proceso, hermanos, de aprendizaje. Y creo que nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestro andar con Jesús también estamos en ese proceso de aprendizaje. Algunos aprenden más rápido, algunos otros aprendemos más lento, pero estamos, hermanos, en ese proceso. Y gracias a Dios que nos damos cuenta de que Jesús, hermanos, es alguien paciente. Es un Dios paciente con sus discípulos, y creo yo que también Él tiene paciencia con nosotros. En la primera escena, hermanos, de la barca, en el capítulo 4, del versículo 35 en adelante, Jesús, hermanos, calmó el mar y reprendió a sus discípulos por su falta de fe. ¿Se acuerda? Reprende el mar, pero también reprende a sus discípulos por su falta de fe. Su terror por la tormenta se convirtió en asombro a Jesús, y ellos entonces empiezan a meditar, y ellos empiezan entonces a reflexionar y se preguntan: ¿quién es este que puede calmar las tormentas? Que solo da una orden y la tormenta se calma. ¿Quién es este hombre? Los discípulos, hermanos, entonces comienzan a reflexionar y a pensar: ¿quién es este? Y en la segunda escena nos encontramos de nuevo aterrorizados. En esta ocasión, cuando Jesús viene a ellos andando sobre las olas, Marcos explica la razón de su terror. En el capítulo 6, versículo 52 dice el texto: porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes, no lo habían entendido. Ahora, hermanos, hay una tercera escena. En una barca, Jesús los reprende por su discusión entre ellos sobre no haberse aprovisionado de pan, y los acusa de dureza de corazón, ceguera y sordera. El versículo 17, hermano. Leamos versículo 16 al 18. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. ¿Se acuerdan del milagro que acaba de suceder, no? Y que habían sobrado. Había sobrado pan. Pero Dios, interesante, dice: es porque no trajimos pan. Versículo 17. Y entendiendo lo que Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Escuchen esto: teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís. Para esta pregunta: ¿y no recordáis? Como que ellos tenían una memoria
muy corto plazo, ¿no? Las cosas se les estaban olvidando muy rápido. ¿A cuántos nos ha sucedido así? ¿No recordáis? Las alimentaciones de las multitudes y las aventuras en el mar han dado a los discípulos una oportunidad única para aprender quién es Jesús. Y eso es lo importante, que aprendan quién es Jesús, de entender la naturaleza y la fuente de poder que Él administra. Pero los discípulos, hermanos, no han avanzado en su comprensión y siguen desconectados por todo ello. Tienen una memoria, como dijimos, de corto plazo. Se les ha olvidado rápidamente los milagros que Jesús ha hecho. Ellos han visto cosas impresionantes, cómo Jesús reprende los mares, cómo Jesús camina sobre la tempestad, cómo Él multiplica los panes y los peces, pero aún no han entendido. Esta última escena en la barca comienza con una nota de redacción un tanto extraña, en el sentido de que los discípulos habían olvidado aprovisionarse del pan. ¿Y cuántos panes tenían, hermanos, en la barca? Solo tenían un pan. Ustedes se pueden imaginar, ¿no? ¿Y cómo se nos pudo olvidar el pan? Humanamente tenían ellos razón, ¿sí o no? Claro que tenían razón. Uno se hubiera enojado, ¿no? Pero ¿cómo pudiste olvidarlo, Pedro, verdad? ¿Cuánto pasó? ¿Cómo se nos olvidó? Solo hay un pan. Muy probablemente Marcos provoca, hermanos, al lector con una velada alusión a Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús es el pan de vida. Qué tremendo, ¿no? Cuando la Biblia menciona que Jesús es el pan de vida, hermanos, es porque para la cultura judía el pan era de suma importancia. En nuestro contexto, Jesús hubiera dicho: yo soy la tortilla de vida, ¿no? Para nosotros es muy importante en nuestra cultura la tortilla. Somos hombres y mujeres de maíz, por ahí, ¿no? Es importante. Y para la cultura judía, hermanos, el pan era muy importante. Y Jesús dice: yo soy el pan de vida. En Él hay vida. En Él hay provisión. Pero los discípulos no lo habían entendido y ahora están preocupados porque solo tienen un pan. Sin ningún antecedente claro, el versículo siguiente continúa diciendo: tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y de Herodes. Marcos quiere que el lector reconozca a Jesús como el pan que puede multiplicarse y producir un gran número de panes para alimentar a miles de personas. Quiero que vayamos, hermanos, a 1 Corintios. No me pierda ahí Marcos 8. Vamos a la primera carta a los Corintios, al capítulo 10. Capítulo 10. Amén. Vamos a leer el versículo 16 y 17.
la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El pan es ¿quién? Solo uno, dice el apóstol Pablo. Y toda la iglesia, todo el cuerpo participa de ese pan. Los discípulos, hermanos, entonces tenían el privilegio de tener ahí en la barca al pan de vida. En el Antiguo Testamento, hermanos, porque nos parece algo extraño, no sé si a usted le parece extraño, en el versículo 15, estamos en Marcos 8, cuando dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué quiere decir Jesús con esto de guardaos de la levadura? En el Antiguo Testamento, hermanos, la levadura simboliza la corrupción y el contagioso poder del mal. Vuelvo a repetirlo. En el Antiguo Testamento, la levadura significa la corrupción y el contagioso poder del mal. Y uno se podría preguntar: ¿y por qué, pastor? Si nosotros hoy comemos pan, ¿no? ¿Y tiene qué? Y tiene levadura. ¿Qué tiene de mal la levadura? En el mundo antiguo no disponían, hermanos, de nuestras elaboradas y seguras levaduras. Y las que se utilizaban no carecían, hermanos, de peligros. Se obtenía mediante un pedazo de la masa que se había usado para elaborar pan. A esta se le añadía un tipo de zumo para facilitar el proceso de fermentación y se almacenaba en condiciones adecuadas. Pero este agente, hermanos, fermentador, presenta muchos peligros, y aquí está el detalle, porque esto presentaba muchos peligros para la salud, porque podía contaminarse fácilmente, y una contaminación que muchas veces se incorporaba a la masa y acababa con todo el pan. Quiere decir, hermanos, que este zumo que le ponían para que se pudiera fermentar, muchas veces entonces llegaba a contaminarse. Y es interesante, porque esto se incorporaba a la masa y contaminaba todo el pan. Se echaba a perder todo el pan. ¿Sí me van a entender, hermanos? La masa con gérmenes, patógenos que se guardaban para la elaboración de la levadura, contaminaba también la siguiente horneada de pan. Era tan fuerte, hermanos, esto, que tenía la capacidad de contaminar la siguiente horneada de pan. No solo echaba a perder el pan que ya estaba, sino también se echaba a perder la siguiente tandada de pan que venía, la que se estaba horneando. Y esta es la idea, hermanos, que Jesús utiliza para aludir a sus enemigos. Los fariseos y Herodes no parecen tener mucho en común. Los primeros, hermanos, están inmersos en deberes religiosos. El otro está hundido en la maldad, pero ambos, hermanos, comparten un nocivo germen capaz de contaminar a otros. Y por eso Jesús les dice: tengan cuidado de los fariseos, de la levadura de los fariseos y también de Herodes. ¿Por qué? Porque eso también los puede contaminar. Tengan mucho cuidado. Ambos estaban hundidos en la maldad, tanto los religiosos como Herodes.
Jesús, hermanos, no identifica explícitamente la naturaleza de esta nociva deficiencia, pero el contexto señala su obstinada incredulidad a pesar de las pruebas en el sentido contrario. Si habían personas, hermanos, que no creían en Jesús, eran los fariseos. Había incredulidad en sus corazones y también en Herodes había incredulidad. Ahora, ¿saben qué es lo más tremendo? Es que lo mismo está sucediendo también con los discípulos de Jesús. Porque están viendo milagro tras milagro y dice el texto bíblico, hermanos, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Qué más necesitaban ver, hermanos, para que ellos pudieran creer? Y han visto de todo. Han visto milagros impresionantes. Y ahora están preocupados porque solo tienen un pan. Pero esto es desafiante, hermanos. Yo no sé realmente si a usted lo ha desafiado estas enseñanzas, hermanos, pero a mí sí me ha desafiado bastante. Porque nosotros regularmente actuamos como los discípulos, ¿no? Hemos visto la mano de Dios día tras día, semana tras semana, mes tras mes. El Señor no nos ha dejado, el Señor no nos ha abandonado. Pero cuando nos quedamos con un solo pan, ¿qué sucede, hermanos? Nos empezamos a preocupar, ¿no? Empieza la preocupación y probablemente también Jesús nos diría, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y la pregunta, ¿no recordáis? ¿No se recuerdan ustedes? Ninguno de ellos está dispuesto a reconocer la verdad y mucho menos a aceptarla, ni siquiera cuando la tienen delante de sus narices. Herodes y sus círculos no creyeron cuando oyeron hablar de las poderosas obras de Jesús. Los fariseos, hermanos, insisten en que Jesús realice una señal y que se ajuste a sus propias metas, a sus aspiraciones, antes de comprender, de comprometerse a creer. Lo que ellos quieren ver son señales, eso es lo que están pidiendo los fariseos. Jesús advierte, pues, a los discípulos que no caigan presa de esta insidiosa incredulidad. Si algo, hermanos, los caracterizaba, entonces era su incredulidad, su preocupación por lo que van a comer los hace sordos a la advertencia de no oír y ciegos en cuanto a los peligros de la ceguera. Las preocupaciones terrenales los distraen demasiado y no captan la sutil conexión. Dice el texto bíblico, mis queridos hermanos, tienen ojos, pero no veis. Tienen oídos y no oís. ¡Qué tremendo! Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a que estos ojos tapatíos, dijo Kiko, ¿no? Que estos ojos puedan ver, que nuestros oídos, hermanos, puedan realmente escuchar. Y yo le ruego al Señor que pueda suceder esto en nuestras vidas. Amén. Que podamos ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y que podamos escuchar lo que también el Señor está haciendo en nuestras vidas. Las preocupaciones terrenales, hermanos, nos distraen demasiado y no captan la sutil conexión. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Las preocupaciones terrenales. Se inquietan sistemáticamente de la falta de recursos. Ahora, hermanos, ya no tienen recursos.
que había sobrado y se nos olvidó y ahora solo tenemos un pan. Están preocupados por la falta de recursos. Alimentar, hermanos, a la multitud requería más dinero del que tienen. No cabe la menor posibilidad de que la multitud consiga pan en un lugar desierto. No tienen pan. Su ansiedad. ¿Cuántos, hermanos? Hoy se habla de estas nuevas enfermedades. Una de las enfermedades es la ansiedad, ¿no? Es el estrés, es la enfermedad del siglo, le llaman algunos. La gente, hermanos, está ansiosa. La gente está con estrés. Y ellos también están con ansiedad por estas cosas. Y estas cosas les impiden buscar y ver lo que Jesús ha hecho en ellos. Ojalá, hermanos, que la ansiedad no esté provocando entonces en nosotros ceguera espiritual. Es como que si hubieran sintonizado con Jesús mediante una primitiva radio y solo escuchan una voz cansada y chirriante con un intenso ruido de fondo, ¿no? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado cuando voy en el vehículo y traigo la radio, pero de repente se va la señal y lo único que queda es el y como que algunos de repente así escuchamos al Señor, ¿no? Solo el que dice saber. Porque estamos con ansiedad, estamos preocupados por los recursos. Y eso no nos deja, hermanos, ver, y eso no nos deja escuchar la voz de Dios. Estamos aquí, hermanos. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿por qué discuten sobre el pan? Y a continuación, esto es interesante, porque Jesús le tiene que hacer entonces un recordatorio. Jesús hace un rápido resumen de los recientes acontecimientos para refrescarles un poquito de la memoria. Y también refrescarnos la memoria ¿a quiénes? A nosotros, a los lectores. Como que nos tiene que recordar, ¿no? Igual que a los discípulos. Y los lleva a recordar lo que sobró tras alimentar a los grupos de 5,000 y de 4,000. ¿Qué pasó con aquel grupo de 5,000 personas, no? ¿Qué fue lo que pasó? Jesús multiplicó los panes y los peces. Y cuando había 4,000, ¿qué pasó? También Jesús multiplicó los panes y los peces. Aunque las cifras las tienen frescas en la mente, no ven más allá, son incapaces de reconocer que en la barca con ellos tienen aquel que es capaz de crear el pan. Aleluya. Un profesor, hermano, nos decía, y cuánta razón tenía él. Tiene. Una cosa nos decía él es leer el Salmo 23, ¿no? Un salmo muy conocido, con la cuenta bancaria llena. Pero otra cosa es leer el Salmo 23, nos decía, cuando no tenemos nada. Alegre, ¿no? Cuando está nuestra cuenta bancaria llena. Ah, sí, Jehová es tu pastor, nada le faltará. Pero cuando no hay nada y nos acercamos al texto bíblico, ellos entienden. Sí, Señor, por supuesto, tú multiplicaste los panes y los peces con la multitud de los 5,000, sí, también con los 4,000, pero no entienden que ahí tienen al que multiplicó los panes y los peces. Ahí está con ellos. Y le cuento algo, también está con ustedes. La escena es casi cómica. Jesús ha dado de comer a 9,000 personas con casi nada, con algo insignificante.
insignificante. Por eso, hermanos, yo digo que esto es algo hasta cómico. La barca no va a alimentar a 12 personas. Alimentó a 9,000 aproximadamente. Y ahora 12 ahí. Hombre, si un pan le sobra a Jesús, ¿no? Los propios discípulos le ayudaron a distribuir la comida. Ellos estuvieron ahí. Ellos distribuyeron la comida, a recoger las sobras, 12 canastas de pan, y también 7 de peces. Aunque han presenciado ambos acontecimientos, no parecen haber captado gran cosa y se preocupan como necios, pero no por no tener lo suficiente para preparar una comida para 13 personas. ¿Ahora qué vamos a hacer? Si solo tenemos un pan. Ellos distribuyeron los alimentos, ellos recogieron lo que había sobrado, ellos vieron la multiplicación de los panes y de los peces, pero ahora están nuevamente preocupados porque solo hay un pan para alimentar a 13 personas. Ni siquiera cuando Jesús les refresca la memoria comprenden plenamente, porque sus corazones están endurecidos. Jesús parece creer que las alimentaciones en el desierto son acontecimientos clave para la comprensión de los discípulos. Sin embargo, hermanos, estos milagros no generaron el mismo entusiasmo que los demás. Marcos no dice que nadie se maravillaba. El único asombro lo mostraron los discípulos antes del milagro, por el hecho de que Jesús se planteara siquiera alimentar a una cantidad tan enorme de personas. Cuando recogieron las sobras, parecen aceptarlo con naturalidad y no se preguntan quién es este capaz de alimentar a miles de personas con una cantidad tan pequeña de comida. Y esto es algo interesante que debemos de observar, hermanos, en el texto bíblico. Si están asombrados y están preocupados al decir quién va a alimentar a estas 5,000 personas. Pero cuando Jesús hace el milagro, pareciera que no se sorprende. Por lo menos el texto bíblico, hermano, no lo dice. O que ellos se preguntaron, ¿quién es este hombre para multiplicar los panes y los peces? Es evidente que el significado de este acontecimiento se les escapa, pero Jesús da a entender que les señala el camino para identificar a Jesús. Y aquí va lo importante. ¿Por qué esto, hermanos? Jesús entonces está señalando el camino para identificarle a Él como el Mesías, como Dios mismo. Están atascados en su pequeño mundo, en sus mezquinas alarmas. No pueden ver que el reino de Dios ha irrumpido entre ellos. Pero ¿saben qué es lo maravilloso, hermanos, y lo glorioso? Es que Jesús no tira la toalla. Tal vez si usted hubiese sido la maestra o yo hubiese sido el maestro, qué tiempo nos hubiésemos dejado, ¿verdad? Pero Jesús, hermanos, nunca tira la toalla con sus discípulos. Y aún en su exasperación, siga manteniendo su esperanza en cuanto a ellos. Todavía no entienden, dice Jesús. Todavía no han entendido. Por eso concluyo, hermanos, en esta mañana. Siempre hay el Evangelio de Marcos, vamos al capítulo 4.
versículo 12. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Jesús, hermanos, define a los creyentes como personas. Jesús define a los no creyentes como personas que ven, pero no pueden percibir y oír, no entienden. Aquellas personas que no conocen a Jesús, hermanos, no pueden ver, no pueden entender. Los discípulos reaccionan a sus milagros como personas que no creen. Esto está pasando con los discípulos. Están actuando como personas que no creen. Sin embargo, como afirman algunos intérpretes, no perderán su posición de creyentes. A pesar, hermanos, de que en ellos hay incredulidad, Jesús, como yo lo dije, no pierde, no tira la toalla, sino que sigue trabajando con ellos. Dios está en el proceso. La expresión, hermanos, todavía, cuando les dice, todavía no entienden, esa expresión todavía implica que con el tiempo acabarán viendo y entendiendo, aunque no será un proceso fácil. Llegará el día en que ellos van a ver, en que ellos van a entender. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando les van a contar a los discípulos de que la tumba está vacía? Evangelio de Juan. ¿Quiénes llegan, hermanos? ¿Quiénes van corriendo a la tumba? Ya las mujeres fueron que contaron, pero ahora Pedro y Juan quieren ir a ver. Pedro entra y después Juan. Pero después, hermanos, Juan vuelve a entrar y dice la Escritura, y entendió. Ahí entendió. Ese todavía, es que sí lo van a llegar a entender, lo van a llegar a comprender. A diferencia, hermanos, de los fariseos, su problema no consiste en que se niegan a ver, sino que puede hasta que se produzca la muerte y la resurrección de Jesús. Aunque duros, hermanos, de mollera e infieles, Jesús instruye con paciencia a sus seguidores. ¿Cuántos de nosotros somos meros necios a veces, no? Pero Jesús, hermanos, sigue trabajando con nosotros. Si siguen a Jesús a lo largo de todo el camino, serán fácilmente transformados. Dejarán de ser personas que simplemente recogen datos y serán capaces de discernir el sentido de los acontecimientos. Una cosa, hermanos, es recoger datos y otra cosa es vivir. Ellos podían tener viento de datos y decir, sí, Jesús aquí multiplicó los panes, los peces, alimentó a 5,000 personas. También tenemos el dato que alimentó a 4,000, con los panes, con los peces, tienen todos los datos. Pero una cosa es tener los datos y otra cosa es vivirlo. Todo depende entonces de la decisión que tomen sobre Jesús, a su favor o en su contra. No obstante, si sucumben a la levadura que representa el escepticismo de los fariseos y Herodes, nunca verán. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no caer en el escepticismo, como lo hacían los fariseos y también Herodes.
porque si no, nunca veremos. Si continúan siguiendo, Jesús multiplicará los insignificantes recursos de su entendimiento. Aleluya. A veces nuestro entendimiento también es así, chiquito, insignificante. Pero Jesús también lo puede multiplicar. Aleluya. Y en las manos de Jesús, hermanos, lo puede multiplicar. Nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una excelente semana. Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo.